Bien, hermanos, entonces saludamos con mucho cariño a todos los hermanos que estamos enlazados por estos medios y a todos los que posteriormente nos visiten. Vamos a continuar con este estudio que hemos comenzado del capítulo 13 de la Primera de Corintios. En estos días el Señor nos ha conseguido adelantar un sencillo análisis de este capítulo 13 de la Primera de Corintios, para lo cual pues nosotros aspiramos en el Señor completar unas 4 enseñanzas, de las cuales la presente es la tercera. La primera pues fue una introducción a ese capítulo y esa introducción la titulamos El amor en la adoración cristiana. Fue apenas una introducción a ese capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera. La segunda enseñanza la llamamos la preeminencia del amor sobre los dones espirituales. Y ambas enseñanzas los que quieran, las pueden conseguir en YouTube. En esta ocasión, por la misericordia del Señor, vamos a hablar entonces de la naturaleza del amor de Dios, que es el amor del cual trata aquí en este capítulo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la primera de Corintios 13 trata del amor de Dios, no del amor humano. Y para ello entonces vamos a hacer un análisis de los versículos del 4 al 7. La vez pasada miramos de los versículos 1 al 3, ahora del 4 al 7. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la naturaleza del amor divino, vamos a hablar de su naturaleza, significa que nos vamos a referir a la esencia misma del amor de Dios, tratando de dilucidar las características intrínsecas del amor de Dios. Y por supuesto, no nos vamos a referir al amor humano, ese amor que se estila en el mundo. Aquí no se refiere el apóstol Pablo a ese amor nacido de los hombres. Cuando cada uno estudie este capítulo, si tú lo estudias, no compares este amor con el de alguna persona humana, porque no vas a encontrar ninguna similitud entre el amor de Dios y el amor humano. No hay similitud. El amor de los hombres no se parece al amor de Dios. Por mucho esfuerzo que se haga, no se parece. Hay que tener en cuenta eso. Cuando una persona leyendo este capítulo piensa que es el amor nacido del corazón de los hombres, entonces cae en un lamentable error. Nosotros, pues, por la simple experiencia en nuestra vida nos ha enseñado que el amor meramente humano, ese que brota del corazón de los hombres que estén lejos de Dios, no es otra cosa que un amor egoísta. El amor de los hombres lejos de Dios es
condicional. Tiene muchas condiciones. Es un amor interesado. Muchas veces se puede decir que es una obsesión disfrazada de amor. Eso trae muchas tristezas entre la gente. Naturalmente que aquí se refiere al amor de Dios manifestado a través de hombres y mujeres, a través de seres humanos, pero que sean redimidos y convertidos en hijos de Dios. Una persona cuando es convertida, una persona cuando nace de nuevo, es una persona que empieza a participar de una nueva raza, diferente a lo que antes era. Ese amor, cuando es producto del Espíritu Santo dentro del interior de la persona, ese amor cuando transforma a los hombres según la imagen moral de Cristo, es cuando tú eres depositario del amor de Dios como fruto de una vida divina dentro de ti, que antes no tenías. Ese amor, o sea, el amor divino dentro de ti, si las cuentas, cuando tú coges ese capítulo 13 de la 1 Corintios y tú cuentas las características, cuentas 16 descripciones diferentes en los versículos 4 al 8, 16 descripciones, todas como una fuerza dinámica de Dios en ti, jamás estática. Cuando Dios opera en nosotros y nosotros lo dejamos operar, es dinámico, no es una apariencia religiosa. Entonces comenzamos a leer el primer versículo de hoy, que es el versículo 4. Primera de Corintios 13, 4, lo vamos a leer para empezar a analizar la naturaleza del amor divino, ese que la Biblia en el griego dice ágape. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Ok, lo primero que aquí especifica es que el amor de Dios es sufrido. Esto significa que el amor de Dios en ti es paciente. Algunas Biblias lo traducen no sufrido, sino paciente. Paciente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes paciencia a algo que te hacen, tú sufres. Tú quisieras agarrar a la persona y esgañotarla, pero tienes paciencia con esa persona, entonces sufres. En el original griego aparece la palabra macrotumia. Cuando traduce sufrido o paciente es macrotumia. ¿Qué significa macrotumia? Esa palabra algunas Biblias la traducen longanimidad, que es una paciencia prolongada. La paciencia en sí ya es prolongada, pero esta es más prolongada todavía. Macrotumia, de macros largo. Y tumos, temperamento. El temperamento se alarga. Eso significa que cuando el amor de Dios opera en ti, entonces tú notas que eres lento para enojarte. Eso es lo que significa.
Y tú no te vas a ofender con el primer insulto que te hagan, como tampoco vas a tomar represalias muy fácil, porque tienes longanimidad, tu paciencia se alarga. Observa cómo se usa el mismo concepto en Santiago 5:7. En Santiago 5:7 dice el apóstol Santiago: por tanto, hermanos, miren que ahí habla de hermanos, de gente santa, de gente redimida. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, prolonga tu paciencia hasta que el Señor regrese. Y esta paciencia se determina en medio de las persecuciones que sufrimos como personas justas que somos, o por lo menos que debemos ser. Porque en el mundo, los justos, los hijos de Dios, todo el que se decide por Dios es objeto de persecución. Eso tenemos nosotros que llevarlo presente siempre, porque si se nos olvida, podemos salirnos de los quicios y hacer cosas que a Dios no le gustan. En mis enseñanzas que el Señor por su misericordia, me ha permitido hacer desde un tiempo para acá, no me canso de mencionar el fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas 5, los versículos 22 y 23. Lo he repetido en muchas enseñanzas, el fruto del Espíritu Santo. Y allí, dentro de las características de ese fruto que comienza con el amor precisamente, está incluida la paciencia como un aspecto del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Si Dios está en nosotros y crece en nosotros la vida de Cristo, una cosa que se desarrolla en nosotros es la paciencia. Eso significa que la paciencia es una cualidad formada en el hombre. La paciencia es formada por Dios en el hombre, que depende del desarrollo espiritual de la persona y del progreso que posee un creyente. El creyente debe, así como los niños van creciendo, también nosotros debemos ir creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces vemos que la paciencia no es producto de la voluntad y de los esfuerzos humanos. Nosotros no producimos paciencia. Eso es algo que engendra a Dios en nosotros. Tenemos que tener eso bien presente, mis hermanos. Una persona que se decida a hacer un esfuerzo por ser paciente por sí mismo, no lo puede lograr. Puede de pronto sufrir el primer insulto, pero el segundo de pronto no lo sufre. Responde con violencia. Por eso es que las personas pacientes no se enojan a la ligera cuando son maltratadas, como tampoco se apresuran a tomar represalias, sino que ejercen longanimidad, macrotumia, largura del temperamento. Eso es más o menos, en cortas palabras, que el amor es sufrido, es paciente, es longánime. Después dice que el amor es benigno. Dice en la 1 Corintios
13, capítulo 4, dice, el amor es benigno. La benignidad es una cualidad que también figura entre los aspectos del fruto moral del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que está en Gálatas 5:22. Ahí está la benignidad. Por esta razón, es un producto divino del Espíritu Santo que produce en los creyentes la naturaleza moral de Cristo Jesús. Pero recuérdese una cosa, que para que el Espíritu Santo produzca estas cualidades morales de Cristo en ti, Dios cuenta con tu voluntad. Tú debes querer que ese fruto se forme en ti. Es decir, tú debes querer y pedirle a Dios esa llenura y esa transformación por el Espíritu Santo. Nosotros debemos todos los días desearlo y pedirlo a Dios, arrepentirnos y humillarnos delante de Dios y no andar buscando felicidades en otra parte. Recuerden siempre lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, ¿recuerda? No, más bien sed llenos del Espíritu. Si queremos, algunas personas se embriagan con vino y toman licores para andar muy felices, según piensan. Pero nuestra felicidad no es con el licor, sino con el Espíritu Santo. Ok. Por eso, depende del creyente ejercer moderación en todo. Y también le corresponde al seguidor de Cristo realizar actos específicos de bondad hacia los demás. Debemos de tener esa inclinación, no buscando la propia gloria personal y aplausos de los hombres, porque muchas veces las personas quieren hacer el bien a los demás y ser, pero que los vean. Entonces, publicar sus actos para que los aplaudan y los tengan como personas de un alto nivel moral. El amor de Dios en nosotros es activo, un amor que alimenta al hambriento. Amén. Un amor que diste al indigente. Un amor que le da al sediento un vaso de agua. Y mucho más que eso. Mucho más. Porque Dios es grande. Y somos hijos de Dios. El amor de Dios en ti te convierte en un ser amable. Una persona misericordiosa. Alguien que muestra interés por el bienestar de los demás. Alguien que es útil. Alguien que es moralmente bueno o buena. Alguien que es de buena reputación. Ese es un trabajo que Dios quiere hacer en nosotros, pero hay que invitarlo a que lo haga y a que quite todo impedimento en nosotros, todo muro lo derribe y nos ayuda a nosotros a derribarlo. Porque en el mundo existen muchos que son religiosamente correctos, eso es verdad, considerados verdaderos justos, de sanas costumbres, en fin. Pero el amor de Dios que Pablo describe aquí va mucho más allá que eso. Pues el amor de Dios que se muestra en aquellos que en el nombre de Cristo dan sus bienes materiales para ayudar a otros, habla de quienes por amor a Cristo también visitan a los enfermos,
dando una palabra de aliento y consuelo a los necesitados, aquellos que tienden a fomentar la amistad en vez de las desavenencias. Nosotros debemos ser esos heraldos de la paz entre la gente. Cuando tú te interesas por hacerle bien a los semejantes, a los que están próximos a ti, dándole la gloria a Cristo, ten la seguridad que te estás acercando más a Dios. Eso no pasa por alto en el corazón del Señor. Porque el amor de Dios es eso, es dinámico, no estático. Es decir, entra en acción donde se necesita que eso entre en acción. Es más, busca ser útil sin que lo estén llamando para aliviar el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque Dios es grande y somos hijos de Dios. También dice el versículo 4, dice, el amor no tiene envidia. Miren esta cosa. En el original griego habla de que el amor no es celoso. La envidia y el celo van de la mano. Una persona celosa es una persona envidiosa. Pero las dos cosas, celo y envidia, van también en compañía del rencor. Dios no es así. Dios no es ni celoso, ni envidioso, ni rencoroso. Dios es celoso en otra forma que hoy no estamos tratando. El amor y la envidia no pueden coexistir. El que tiene amor no es envidioso. El espíritu de amor echa fuera el celo, que es una característica de la carnalidad que de pronto haya en nosotros o en los demás. Alguien piensa que todo el que ama es celoso, dicen. Cela porque ama, dicen por ahí. De alguna manera de que cela porque ama. Pero pensamos que la carnalidad de los celos en realidad significa que ese amor no es de Dios. ¿Ves? Que es un amor inseguro. Una forma humana de amor, una caricatura de amor manejado por un noble egoísmo. El amor entre los humanos es un amor egoísta. Es decir, te amo solo porque de alguna manera me beneficio de ti. El celo siempre es destructivo. O sea, el celo es una forma disfrazada de odio. De eso abundan en el mundo los casos. Porque el verdadero amor, el amor emanado de Dios, que es lo que trata Pablo en este capítulo, el que está forjando en el corazón Dios en sus hijos, ese amor es altamente desinteresado y puede existir y debe existir sin envidia ni celos. Los celos consisten en el temor de perder algo que el individuo posee o cree poseer, a lo mejor ni lo posee.
Y cuando se piensa que se está perdiendo, la persona puede hervir de odio. Cuando el amor del creyente es emanado de Dios, ten por seguro que no hay temor alguno. Tú sabes lo que tienes. Si crees que Dios te lo ha dado, es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Amén. La envidia es una pasión nefasta, dañina, mortal, que se manifiesta en todos los estadios de las actividades humanas. ¿Por qué mató Caín a Abel? Donde quiera que los hombres no conocen la victoria que hay en Cristo, ahí hay envidia. Y los círculos de la comunidad cristiana, donde nosotros nos movemos, no están exentos de esta peste de la envidia, hermanos. Vemos que algunos creyentes corintios envidiaban a sus hermanos espiritualmente dotados, que veían que tenían dones y tenían un poquito más de espiritualidad, entonces los envidiaban. Y estos, los dotados, despreciaban a los que tenían pocos dones espirituales. Eso acaecía en la iglesia de Corinto. Y Pablo, tú puedes leer el capítulo 3 de la primera de Corintios, dice, vosotros sois carnales. Ahí lo dice bien claro. También el capítulo 4 de la primera de Corintios 13 dice que el amor no se jacta, no es jactancioso. La jactancia es la misma vanagloria. La jactancia es la misma autoexaltación. La jactancia es la misma fanfarronería. Pero quiero hacer hincapié, mis amados hermanos, en que la ostentación es la idea principal de esta palabra. Entonces, esa ostentación puede incluir la exhibición intelectual. Algunos quieren exhibirse intelectualmente. El exhibicionismo retórico. El orgullo por cualquier logro humano. Y cuando esto es manifiesto en una persona, claro que está degradando a los demás porque se cree mejor que los demás. Los está afrentando. Se está colocando por encima de los demás, los tristes mortales. Ahí en Corinto, en la iglesia de Corinto, se dio este caso. Ahí donde la iglesia cristiana tenía sofistas como ministros. Entonces, no es de Dios que nos jactemos y nos ufanemos por lo que tenemos. No es de Dios. ¿Qué podemos tener aquí en esta tierra? Bueno, podemos tener sabiduría, podemos tener riqueza, podemos tener ciertas posiciones sociales, aun cuando seamos cristianos. Podemos tener dones espirituales, podemos tener una profesión universitaria o académica, o podemos llegar a adquirir determinada fama entre las gentes, siendo cristianos. Pero todo lo que tengamos y todo lo que hagamos, de todo eso, que el Señor ha puesto en nuestras manos por su misericordia, sea para darle la gloria a Dios, no a nosotros.
y no para ser vistos por los hombres. Eso no le agrada a Dios, que tratemos de quitarle la gloria a Dios para buscar nuestra propia gloria. El amor también dice, no se envanece. El amor divino en ti evita que tú te infles y procures acrecentar tu propia importancia y presunción. El amor de Dios no se muestra altivo ni arrogante. El envanecimiento causa separación entre la gente. Porque si yo me envanezco, creo que soy superior a los demás. Incluso eso ocurre entre los creyentes. Por eso algunos llegan a ser grandes héroes. Y eso ocurría entre los corintios. Allí tenían cierta idolatría por algunos héroes. Se jactaban de los dones espirituales, se jactaban de la sabiduría y de su capacidad retórica, y también se jactaban de sus héroes. Tengamos cuidado con esto. De todas estas cosas tenemos que dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Siguiendo la lectura de la primera de Corintios 13, miremos el versículo 5, donde dice que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que no se irrita y no guarda rencor. Pero comencemos con lo primero. El amor no es indecoroso. Cuando el amor, perdón, ágape, es una realidad en el creyente, este se distingue por sus buenos modales. El creyente no actúa indecorosamente, ni con arrogancia, ni rudeza. Conforme tú te comportes delante de los demás, esa misma actitud le está indicando a los demás cuánto de Dios hay en tu vida. O en el peor de los casos, puedes estar proyectando una falsa imagen de Dios. Porque la gente no conoce a Dios. Entonces ven nosotros algo y dicen, uy, Dios es irritable, mira cómo anda este creyente. Entonces Dios no es arrogante. Dios no es vanidoso. No, Dios no es grosero. Dios no es vil ni rudo. Dios no es cruel. Dios no es avaro. Tampoco Dios actúa fuera de lugar o contrario a su carácter. Dios es fiel a lo que Él es. Dios es amor. Dios es perfecto y quiere que nosotros también seamos perfectos. Por otro lado, hermanos, hay personas que se inclinan por guardar reverencia a su propia persona. Pero eso es algo que también está estrechamente relacionado con la religión. Miren, observemos a los religiosos, cómo se visten, cómo hablan, cómo actúan. El amor de Dios no persigue sus propios intereses, no busca lo suyo. El amor divino no es egoísta, sino que siempre muestra desinterés. Dios amó tanto al mundo que dio a su propio hijo. A ver, ¿quién de nosotros entrega un hijo?
La naturaleza del amor es darse a uno mismo a los demás. Lo contrario del amor es la búsqueda egoísta de la ventaja propia, el honor para nosotros, la reputación personal, al estilo de los líderes religiosos. En fin, ese lenguaje ya lo entendemos. El amor no se deja provocar. Allá dice, no se irrita, dice en nuestra versión Reina Valera 1960, no se irrita. O sea, no se deja provocar. No es irritable. El amor no pierde la compostura ni siquiera cuando son amenazados tus derechos. No seas amargado por las ofensas, reales o imaginarias, porque a veces imaginamos que nos están ofendiendo. ¡Qué locura! ¿Quieres evitar toda clase de tribulación en tu vida? ¿Las quieres evitar? Controla tu arrogancia. Controla tu temperamento irritable. No te exasperes fácilmente. Si lo haces, te estás metiendo en el terreno del egoísmo. Recordemos la actitud del Señor Jesús. Vamos a leer una frasecita de 1 Pedro 2:23. Allí dice, hermanos, del Señor Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y lo maldijeron varias veces. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Le dejaba todo a Dios. Eso es difícil para nosotros y casi que imposible, hermanos. Pero con la ayuda del Señor dentro de nosotros se logra. Es extremadamente difícil para alguien amar a otro profundamente y al mismo tiempo enojarse con él. Si nosotros amamos con el amor de Dios, no nos vamos a enojar con la persona. No nos vamos a enojar con esa persona. Eso hay que meditarlo. Definitivamente hay que meditarlo. Entonces el amor, el verdadero amor, no brota de nosotros, sino del corazón de Dios, de ese mismo Dios que está llenando tu corazón. Fíjense que el amor no guarda resentimientos. El amor no recuerda el daño sufrido por otros. Tampoco cultiva la malicia. El amor no se venga, no es vengativo. Esto es psicológicamente beneficioso, ya que es un hecho bien conocido que la actitud de las personas que guardan resentimiento sufren en detrimento de la salud física y moral de la persona. El resentimiento va alterando nuestra propia salud física. Cuando una persona perdona, no guarda rencor, va sanando. Hasta la misma artritis, hay artritis que se sobrevienen por nuestra malquerencia en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque Dios perdona y olvida. Eso es que te perdono pero no olvido. Eso es una falacia. Miremos ahora el versículo 6.
donde dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces de aquí vemos que el amor no se regocija cuando ve injusticia. Algunos se regocijan, en el mundo hay ese regocijo, bien hecho que le haya sucedido eso. Ay, qué alegría siento, dicen, ¿no? El amor nunca se regocija, me refiero al amor de Dios, nunca se regocija cuando otros cometen maldad o se ven envueltos en error. Tampoco se regocijan en la caída de otros. No se regocija en la debilidad de los demás. No se regocija en el resultado del pecado para exaltarse a sí mismo en su supuesta justicia. Hay creyentes que a pesar de no atreverse a participar en pecados viles, sin embargo leen libros y revistas, miran películas o producciones teatrales que exploran emociones bajas de los hombres y se regocijan. También hay creyentes a los que les gusta intrigar a sus hermanos o a sus semejantes que pueden haber caído en algún pecado o desgracia. Se alegran mientras fingen estar horrorizados por lo que se ha hecho. Nosotros somos hijos de Dios. Debemos ser gente diferente. La gran verdad es que estos creyentes desafortunadamente se regocijan en el mal a través de una forma de participación secundaria. Tenemos a los chismosos, y esto entra aquí en este estudio del capítulo 13 de la Primera de Corintios, el chisme. Los chismosos se regocijan en el mal. Al contar historias sobre otros, generalmente en una versión un poco ampliada, amplían las cosas, los chismosos se vuelven culpables de regocijarse con el mal ajeno. Muchos fisgones se disfrazan de personas morales ultrasensibles, extremadamente conmocionados por lo que aprenden, como si fueran reformadores que cuentan sus historias para corregir a los delincuentes. Pero todo esto es hipocresía. Aquí entre nos, te lo cuento para que estemos orando, porque tengo confianza en ti, estemos orando por este caso. Hay un ropaje raro. Por lo tanto, el chisme debe ser rechazado vigorosamente por nosotros, por todos los medios que podamos. A menudo el chisme no corresponde a la realidad, o de lo contrario solo expresa parcialmente la verdad. Repetir historias nunca es necesario. Es mejor cubrirlas. Y nunca es una demostración de amabilidad involucrar a alguien en reiterar chismes. Si a ti te van a relatar chismes y tú lo aceptas, te estás involucrando en algo nefasto. Es interesante saber que el chismoso siempre se hace daño a sí mismo, ya que ningún hombre puede dañar a otros sin lastimarse a sí mismo. Psicológica y espiritualmente hablando, pues, hay algún daño.
aquel contra quien se hacen los chismes es lesionado, es herido en su reputación, lógicamente, pues esa reputación es vilipendiada y no se le hace ningún bien a la persona. Pero ese chismoso cargará su culpa hasta que se arrepienta. Entonces, hermanos, el amor en forma de expiación por la sangre de Cristo lucha contra el mal con el objetivo de liberar a los hombres de ese mal, con el objetivo de elevarnos hacia Dios. Ese es el objetivo del amor. El amor cristiano, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia puede regocijarse ante el mal. También dice ese versículo que el amor se regocija ante la verdad. Aquí está incluida la verdad de Dios. Y eso debe incluir la verdad que nos trajo Jesucristo, expresada en el Evangelio. El amor cristiano encuentra su plena satisfacción en la verdad de Dios, que es pura, inmaculada, benigna y saludable. La verdad en este punto se opone especialmente al mal. Por lo tanto, aquí se refiere a la verdad moral, la bondad hacia nuestros semejantes. Entonces, en contraste con el espíritu odioso de los chismes, el amor se regocija al escuchar noticias acerca del bien hecho a los demás, acerca del progreso espiritual de los demás, acerca de la pureza moral de nuestros hermanos. Eso es lo importante. Es en estas cosas que el amor se regocija, porque el amor siempre se manifiesta en forma de acción moral purificadora. Sí, el amor se regocija ante el triunfo del bien, y donde sea que se encuentre ese triunfo, allí hay regocijo del amor de Dios. Por lo tanto, esta expresión de amor es una edificación y es un estímulo para los demás. Veamos el último versículo de hoy, que es el 7. Cuando dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Comencemos con lo primero, el amor todo lo sufre. Miren, aquí hay, si los contamos, hay 4 todos. 4. Ahí aparecen antes de cada verbo, a fin de enfatizarlo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay un énfasis. En este punto Pablo eleva esta alabanza del amor. Este es como un verdadero poema del amor, este capítulo. Elevarlo a lo más alto. Allí se inspiró, dicen que este es lo más profundo que Pablo escribió, este capítulo. Allí, hermano, mencionando en rápida sucesión sus más altas virtudes. ¿Saben qué, hermanos? Aquí la palabra sufre, el amor todo lo sufre, se deriva de un término griego que significa techo. O sea, un techo, ustedes saben que el techo es para cubrir, el techo cubre, el techo protege, el techo soporta la tormenta, conservando el bienestar de los que están dentro de la casa.
Por eso se puede decir que el amor cubre, que el amor protege, que el amor sostiene todo sufrimiento y acoso. Como dice Pedro, allá en la primera de Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. Cubre, lo soporta. Porque nosotros también somos pecadores. El amor arroja un velo sobre los sentimientos, sobre los pecados, sobre las debilidades y abusos de los demás. El amar a otro pensando en el beneficio que pueda recibir la persona o la felicidad que nos pueda dar, o el sentimiento de dominio, porque muchas veces aman es dominando a la persona. Tener posesión sobre las personas. A ver, tener posesión sobre las personas. ¿Será eso amor? Es una pregunta, hermano. ¿Será porque alguien me ofrece felicidad? ¿Será eso amor? También dice, el amor todo lo cree. Estas palabras no significan que el creyente debe ser un crédulo hasta el punto de ser engañado por cualquier charlatán. Eso no significa eso. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, el amor cree en el mejor lado de las personas y no busca expandir sus defectos, como suelen hacer los fisgones y los chismosos. Por lo tanto, el amor no anda por ahí pensando mal. Incluso cuando la evidencia es contraria, hay evidencia de que alguien se porta así o asado o hizo esto. El amor todavía espera lo mejor, alentando lo mejor en otra persona, buscando lo mejor para esa persona, porque pensemos en nuestra vida pasada. El amor no anda sospechando maliciosamente. El amor no anda desenmascarando supuestos defectos. Tengo que contarte algo que descubrí. El amor permanece como amigo. El amor ama a pesar de lo que sabe al respecto. ¿Por qué? Porque el amor ve tu potencial. El amor te alienta a cumplir tus ideales. Y puede ser la persona que sea, que de allá la saque el Señor y la restaura. También dice el versículo 7, el amor todo lo espera. Aquí habla de la esperanza. Pero hagamos claridad sobre esto. La esperanza, cuando se fija en la mera fuerza y promesa de los hombres, se rompe repetidamente, porque todos los hombres meramente humanos se reducen a nada. Esos ideales que los hombres tengan sin la intervención de Dios llegan a reducirse a nada. Pero el amor divino en ti, miren la palabra que uso, el amor divino en ti, sigues esperando y buscando lo mejor en los hombres. Claro, que esperamos en Dios, pero la esperanza en los hombres
es lo que está enfocado principalmente aquí. Porque aquí hables de el amor de Dios en los hombres. Por supuesto, esta forma de esperanza en los hombres es una forma de esperanza en Dios, confiando en una gran expectativa de que la victoria divina finalmente prevalecerá en esa persona y que el plan redentor será un éxito y que el bien fundamental finalmente triunfará sobre el mal de los hombres. A eso vino Cristo. Cristo nos encontró en una miseria. Cristo nos encontró en unas tinieblas donde nada veíamos y empezó a trabajar con nosotros. Cada quien piensa en su propia salvación y lo que tuvo que hacer el Señor para encontrarte, para que tú alzaras tus ojos a Dios por medio de Cristo. Por último, dice que el amor todo lo soporta. Cuando el amor es de Dios en ti, tolera los abusos de los demás y tolera también los fracasos de los demás, así como también tolera sus reveses, tolera la persecución por el amor de Cristo. Hermano, hemos estado hablando del amor divino en ti, en nosotros, ese amor que resiste el acoso del sufrimiento o de la persecución, en el sentido de tolerarnos, de soportar todo con paciencia. Lógicamente, todo eso tiene sus límites cuando Dios lo ve así. Hay cosas que nosotros sabemos que no tienen remedio, no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad de los hombres. Y en su momento preciso el Señor nos dirá cómo actuar en todas las cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Amén.